Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Con ánimo? ¿Sí? Les quiero preguntar, ¿de cuánto tiempo disponen ustedes? ¿De 1 hora y media? Porque yo traigo para 3 horas. ¿Cómo ven? ¿Comemos aquí? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento más nutritivo. No solo de pan vive el hombre. Así es. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos nuevamente, pero ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y quiero que vayamos al capítulo número 16. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a leer los versículos del 6 al 10 nada más. Pero después les voy a pedir que por favor mantengan su separador o su pluma o su lápiz ahí en este capítulo 16 del libro de los Hechos, porque vamos a regresar a él y vamos a ver después los versículos del 11 al 40, que es el pasaje que vamos a analizar en esta mañana rápidamente. Pero vamos a leer nada más ahorita los versículos del 6 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, conscientes, Señor, de que tú estás aquí en este lugar, pero muy especialmente porque habitas en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que a la luz de tu palabra nos hagas comprender y entender en esta mañana que únicamente cuando somos guiados por tu Santo Espíritu, habrá bendición en nuestra vida. Habrá prosperidad espiritual y bendición también como fruto de todo aquello a lo cual tú nos estás guiando a través de tu Santo Espíritu. Pero cuando hacemos las cosas a través de nuestros deseos pecaminosos, de nuestras pasiones o de nuestra carne, siempre habrá derrota y fracaso. Permítenos entenderlo en esta mañana a la luz de tu palabra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Bien, voy a tratar de correr en esta mañana porque les digo que yo traigo para 3 horas y me voy a tratar de someter a lo que es 1 hora, cuando mucho. En esta mañana vamos a ver la introducción a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ir rápidamente. Yo les quiero preguntar en primer lugar, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escrito una carta? ¿Sí? Vaya, yo creí que no, yo creí que eran de la nueva escuela, que ya no utilizan, ¿verdad? Las cosas para... O la pluma o el papel para escribir una carta. Ahora, la segunda pregunta es la siguiente: si ustedes han escrito una carta en alguna ocasión, ¿quién me podría decir cuáles son las partes que componen una carta? Así rápidamente. Fecha, lugar, a quién va dirigida, saludo inicial, el cuerpo, ¿sí? Ok, pero se les olvidó algo muy importante: el propósito por el cual escribieron. Siempre tiene que haber un propósito. Puede haber propósito general
¿sí? Recomendaciones, consejos, etcétera, pero hay un propósito siempre específico por el cual escribimos, si es que hemos escrito una carta, ¿sí? Bueno, en esta mañana, rápidamente, a la luz de esto, vamos a ver estas cosas aplicándolas a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Así es de que vámonos rápidamente. En primer lugar, vamos a ver quién es el autor de la carta a los filipenses. Bueno, si ustedes van ahí a Filipenses capítulo 1, versículo número 1, en la parte A, ustedes pueden darse cuenta que el autor es Pablo. Lo dice claramente. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, no hay duda de que básicamente el autor es el apóstol Pablo. Esto mismo nosotros lo podemos ver a través de las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias que él les escribió, o a los hermanos a los cuales él les escribía. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Él siempre empezaba sus cartas presentándose, diciendo quién era el que escribía. Aunque nosotros sabemos también que posiblemente el que escribía era un discípulo, porque el apóstol Pablo ya no tenía muy buena vista, ¿sí? Tan es así que en una de las cartas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque parece ser que él desde su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, su visión queda dañada, aunque recupera la vista, pero su visión va siendo cada vez menos. Entonces él se servía probablemente de un discípulo, pero como les decía, esto lo vemos en cada una de las cartas. Primera de Corintios, capítulo 1:1, también dice ahí Pablo, llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas, capítulo 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Vuelvo a repetir, en todas y cada una de sus cartas, él se presenta y dice quién está escribiendo. Segundo lugar, ¿quién es el destinatario de la carta de Pablo a los filipenses? Versículo 1, en la parte B, dice ahí, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Una vez que él dice que él está escribiendo, en segundo lugar él dice a quiénes les escribe. Y les escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pregunto, ¿quiénes son estos santos? ¿Acaso serán imágenes de piedra, madera o de algún metal a los que les está escribiendo? Porque la iglesia romana y apostólica es lo que dice, que los santos son imágenes, ya sea de barro, de piedra, ¿verdad? O de algún metal o de madera. No, dichos santos son todos aquellos hermanos en la fe que han nacido de nuevo. Es a ellos a quien el apóstol Pablo dirige la carta, a todos aquellos hermanos que conforman dicha iglesia, dicha asamblea, dicha congregación. No me voy a detener mucho ni en el autor ni en los destinatarios, porque eso lo vamos a ver dentro de 15 días, cuando veamos el saludo a la iglesia, a los destinatarios. En tercer lugar, la fecha. El apóstol Pablo afirma que escribe, en primer lugar, desde una prisión. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque esto nos da un antecedente para fijar la fecha de cuándo fue escrita esta carta. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba en una prisión? Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Noten ustedes, él está señalando ahí, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo en la gracia. Filipenses capítulo 1, versículo 13.
De tal manera que mis prisiones, nuevamente por segunda vez, él hace mención a sus prisiones. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Otra pista es lo que menciona ahí con respecto al pretorio. ¿A qué se refiere el pretorio? Básicamente el pretorio era la guardia romana. Él estaba rodeado de soldados romanos, ¿sí? Aunque tenía ciertas libertades, aún estando en prisión. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses 1, 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto ¿para qué? Para la defensa del evangelio. Para contender ardientemente por la fe que le fue dada. Él estaba para la defensa del evangelio ante todo aquel que demandare razón de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa ¿de quién? De César. Fíjense, los de la casa de César. Él hace mención al emperador romano, al César. Estos versículos que están en la carta hacen mención y alusión a que el apóstol Pablo estaba preso. Entonces, ¿dónde fue escrita y en qué año fue escrita esta carta? Bueno, vamos a ver un poquito de más antecedentes o de datos. El apóstol Pablo estuvo preso muchas veces según Segunda de Corintios. Vean Segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo 23. Segunda de Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, menciona ahí la palabra cárceles en plural, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahora, si nosotros estudiamos el libro de los Hechos o conocemos parte del libro de los Hechos, nos damos cuenta que a través del libro de los Hechos existen por lo menos 3 relatos que nos muestran 3 encarcelamientos del apóstol Pablo que él tuvo. Recuerden que el apóstol Pablo, por lo regular, ciudad a la que llegaba, se armaba el alboroto. Y la gente, ¿sí?, se iba encima de él, y como consecuencia, él iba y visitaba las cárceles. Yo creo que el apóstol Pablo conocía todas las cárceles casi del mundo antiguo. Vean ustedes, parte de esto nosotros lo encontramos. Por ejemplo, el primer encarcelamiento lo sufrió el apóstol Pablo en la ciudad de Filipos, cuando va él a establecer esta iglesia en Filipos. Y es la carta que vamos a estudiar a los filipenses. Esto está en Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 40. Hechos 16, del 23 al 40. Que luego vamos a analizar este pasaje al final. Espero que nos dé tiempo. Segundo encarcelamiento que encontramos en Hechos. El segundo es en la ciudad de Cesarea. Esto lo encontramos en Hechos capítulo número 21, versículos del 32 hasta Hechos capítulo 26, versículo 32. Desde Hechos 21, 32 hasta Hechos 26, 32. Y el tercer y último encarcelamiento que nos menciona el libro de los Hechos es en Roma. Cuando Pablo está en Roma, y esto está al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículos del 16 al 31. 3 encarcelamientos del apóstol Pablo que por lo menos encontramos en el libro de los Hechos. Ahora bien, la posición tradicional es que Filipenses, junto con las epístolas de la prisión, que son Efesios, Colosenses y Filemón, fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y esto fue por el año 60-62 después de Cristo. Entonces, ya sabemos la fecha.
Por eso es importante a veces conocer parte del contexto histórico para que podamos llegar a la fecha en la que cada carta fue escrita. Una de las cosas que nosotros tradicionalmente hacemos cuando escribimos una carta es que primeramente empezamos ¿con qué? Con la fecha. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer una carta, lo primero que nos enseñaron en la escuela es pon la fecha. En segundo lugar, tu nombre, quién es el que está escribiendo. Y luego ya empiezas a escribir los asuntos. Y al final, ¿verdad?, pues los saludos. Aquí el apóstol Pablo lo hace a la inversa, parece ser. Primero viene la salutación. Bueno, la presentación, quién es él, el saludo, y al final ya vienen otras cosas. Bueno, vamos a ver ahora parte del marco histórico de la carta o de la ciudad de Filipenses. ¿Sí? Sin ser la capital de la provincia de Macedonia, Filipos era la principal ciudad de Macedonia. Su importancia básicamente se debía a que de esta ciudad se extraían minerales. Era una ciudad donde había minas y se extraían minerales, y principalmente se extraía el oro y la plata. Por eso es que fue una provincia importante para Macedonia. Pero además debía su fama también, en segundo lugar, por su estratégica situación geográfica en la que se encontraba, ya que esto constituía una verdadera puerta de entrada hacia Europa, hacia la parte de Europa. Estaba situada sobre la famosa Vía Ignacia, a unos 14 kilómetros de la costa del mar Egeo. Antiguamente su nombre había sido Ciudad de las Fuentes. Este fue su nombre en el inicio, así se conocía, como Ciudad de las Fuentes. Fue más tarde que el rey Filipo o Felipe de Macedonia, padre de Alejandro el Grande, hizo en ella muchas mejoras, y fue en su honor que se le puso el nombre de Filipos más adelante. Tiempo después, el emperador Augusto César las distinguió con el privilegio de ser una colonia romana, lo cual la eximía de pagar tributos y le daba una organización parecida a Roma. Así pues, sus habitantes de Filipos, de esta ciudad, ostentaban la dignidad de ser ciudadanos romanos con sus consiguientes privilegios. ¿Como cuál? El de no pagar impuestos. Imagínense, qué padre, ¿no? Es como si aquí sale un decreto del presidente y dice: el Estado de México exento de pagar impuestos. ¡Wow! Eso nunca lo vamos a ver en México. ¿Sí? Pero esta era parte de ¿qué? Del marco histórico de dicha ciudad. Y es importante conocerlo. Ahora bien, en respuesta al llamado del varón macedonio, el apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio llegaron a Filipos para establecer la iglesia ahí. Iglesia que amaba al apóstol Pablo y que se lo manifestaba una y otra vez. No nada más de palabra, sino con hechos. ¿De qué forma la iglesia de Filipos o de Filipenses demostraba su amor al apóstol Pablo? ¿Saben de qué forma? De hacerle llegar ofrendas. De hacerle llegar ofrendas. Y una y otra vez, ¿sí?, le hacían llegar ofrendas al apóstol. ¿Por qué? Porque lo amaban y porque conocían su trabajo y su ministerio. Y estaban agradecidos con él. Y era una muestra de agradecerles lo que él había sembrado en sus vidas. Ahora bien, el apóstol Pablo, junto con sus compañeros Timoteo y Epafrodito, fundaron la iglesia en Filipos durante el segundo viaje misionero.
del apóstol Pablo. Esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 40. Si nos da tiempo, y espero que sí. Cabe señalar que esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. Filipos tenía una población judía muy pequeña y debido a ello no había suficientes hombres para formar una sinagoga. Y lo vamos a ver. Vamos a ver que el apóstol Pablo, si ustedes han leído el libro de los Hechos, ¿qué es lo que buscaba Pablo cuando llegaba a una ciudad? La sinagoga. Pablo siempre investigaba dónde queda la sinagoga judía. ¿Saben qué? En Filipos no había sinagoga. No había sinagoga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición judía, se requería de 10 varones como cabeza de familia, 10 varones, ¿sí?, para que pudiera haber una sinagoga. Y no había 10 varones judíos. No había. La población judía era muy pequeña en Filipos. ¿Sí? No había. Esto es muy importante tomarlo en cuenta por lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Bueno, yo les mencionaba hace un momento que puede haber propósitos generales, pero puede haber un propósito específico, principal. Puede haber varios motivos o razones o propósitos, pero uno es el principal. Bueno, les voy a mencionar por lo menos 5 propósitos por los cuales el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses. En primer lugar, él quería expresar a través de la presente carta su gratitud por la ofrenda de los filipenses. Quería darles las gracias por esa generosidad, ese amor, ¿verdad?, generoso al ofrendarle a él. Y esto lo vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 18, cuando lleguemos a ello, cuando estudiemos esta carta con mayor profundidad. Segundo lugar, o segundo propósito, quería que los filipenses supieran la razón por la que él decidió regresar a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio a Pablo había sido insatisfactorio. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, en los versículos 25 y 26 de Filipenses, cuando lo estudiemos. Tercer propósito, o en tercer lugar, quería informarles acerca de sus circunstancias en Roma, de cuál era la situación por la cual el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Roma. Quería informarles, ¿para qué? Pues para dar gracias a Dios, para que estuvieran orando por él, ¿sí?, para que supieran su condición y su estado. A veces cuando tú y yo escribimos una carta, es para informar nuestra condición y nuestro estado a aquella persona que le estamos escribiendo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Informar nada más. En cuarto lugar, él escribe para exhortarles a la unidad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el capítulo número 2, versículos 1 y 2, y en el capítulo 4, versículo 2, había por ahí ya algunas diferencias en los hermanos y principalmente en las mujeres. En alguna ocasión, un pastor muy conocido por mi familia de hace muchos años, le decía a mi papá: hermano, ¿quiere saber usted la condición y el estado de la iglesia? ¿Quiere saber usted cómo está la iglesia? Y mi papá decía: pues, ¿sabe qué? Pregúntele a las mujeres. Ellas son las que saben todo. Ellas son las que están enteradas de todo. Pregúntele a las mujeres. Y sí es cierto, hermanos, es verdad. A veces el último en informarse o en saber es el pastor o el líder. Pero bueno,
aquí ya había algunas discrepancias que se estaban dando y Pablo les escribe para exhortarles a la unidad. Finalmente, quinto propósito, Pablo escribe para advertirles acerca de los falsos maestros, que también ya eran un peligro cuando él les escribe la carta. Y esto lo vamos a ver en el capítulo número 3, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo número 1. Finalmente Pablo escribe para advertirles acerca de los falsos maestros. Ahora, de dichos propósitos, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito principal por el cual el apóstol Pablo les escribe? Ya les mencioné aquí 5. El propósito principal por el cual Pablo les escribe es primeramente para agradecer a los filipenses por su generosidad, de enviarle ofrendas a él una y otra vez. Y el apóstol Pablo les da las gracias, pero al mismo tiempo fortalece a esta iglesia de creyentes, mostrándoles que el verdadero gozo, no importando las circunstancias cual sean, en pobreza o en abundancia, el verdadero gozo, ¿saben cuál es? Viene del Señor. Que hay que aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación. He aprendido a vivir en abundancia, pero también ¿en qué? En escasez. Pablo no se dejaba gobernar por las circunstancias, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o las circunstancias que estamos atravesando? El apóstol Pablo no, y lo vamos a ver rápidamente. Entonces, básicamente ese era el propósito. ¿Cuál es la palabra clave y el versículo clave que aparece en esta carta? ¿Cuál creen que sea? Bueno, la palabra clave que se repite 16 veces en esta epístola y que la vamos a ir estudiando es la palabra gozo o regocijaos. Esa es la palabra clave. Aparece 16 veces en esta epístola, como por ejemplo en 1:4, en 1:18 aparece 2 veces, en 1:25, en 2:2, en 2:17, en 2:18 aparece también 2 veces, en 2:28, 2:29, etcétera, etcétera. 16 veces. Ahora, sin lugar a dudas, entonces, ¿cuál es el versículo clave de esta carta? Está en Filipenses 4:4. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Que porque llueve, gloria a Dios. Que porque no llueve, gloria a Dios, regocíjense. Pero a veces nosotros estamos ¿qué? Malhumorados, de genio. Que porque llueve mucho, ¡ay! Que porque hace mucho calor, ¡ay! Que porque tengo dinero, ¡ay! Me gozo, ya llegó la quincena. Que ya estamos a 3 días o 4 días de acabar la quincena y ya no llego. ¿Cómo te pones? El apóstol Pablo dice, regocijaos siempre. ¿Cuáles son los personajes principales que aparecen en esta carta? Bueno, primeramente el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1. Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 19. Otro personaje clave que aparece en la carta es Epafrodito. Epafrodito, capítulo 2, versículo 25. Y 2 hermanitas, Evodia y Síntique. Aquí no hay ninguna Evodia, ni tampoco Síntique. Qué bueno, gracias. Está libre de problemas esta iglesia. Capítulo 4, versículo 2. Son los personajes principales, ¿sí? Ahora bien, un bosquejo sencillo. ¿Cuál sería un bosquejo sencillo de la carta? Un bosquejo sencillo, utilizando la palabra gozo, o viéndola desde la perspectiva del gozo, de la alegría, es gozo en el sufrimiento. Capítulo 1,
versículos del 1 al 30. Gozo en el sufrimiento, capítulo 1, del 1 al 30. Gozo en el servicio. Gozo en el servicio, capítulo 2, versículos del 1 al 30. La pregunta es, ¿tú te gozas en el sufrimiento? ¿Tú te gozas en el servicio? En tercer lugar, gozo en la fe. Gozo en la fe, capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 3, 1 al 4, 1. Y en cuarto lugar, gozo en el dar. Yo conozco muchos hermanos que no se gozan en el dar. Se gozan más bien en el ¿qué? En el recibir. Pero dice la palabra de Dios, más bienaventurada cosa es ¿qué? Dar que recibir. Y son muy pocos los que han aprendido a dar y a darse a los demás. ¿De qué manera? Sirviéndoles también. Gozo en el dar, capítulo 4, versículos del 2 al 23. Ahora bien, otro bosquejo de la carta de Filipenses, pero este bosquejo un poquito más detallado, más complejo, más completo, y desde la perspectiva de la palabra misión o misionero. Misión o misionero. La palabra apóstol, apóstolos en griego, es enviado, uno que es enviado. Y hoy en día, esta palabra calificaría ¿a quién? Al misionero. Yo sé, y ustedes saben también, que el término apóstol o la palabra apóstol ya no se aplica porque nada más era aplicable a 12 y a un abortivo, que fue Pablo. Nada más. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía que tener ciertas características muy específicas que no voy a entrar a ellas en esta mañana porque nos llevaría tiempo. Pero, en un sentido de la palabra en su significado que es enviado, calificaría a un misionero, a uno que es enviado con un mensaje. Bueno, viendo un bosquejo rápidamente y más complejo y más detallado, en primer lugar, el misionero y sus discípulos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y ahí encontramos 4 incisos, por decirlo así. El saludo y la definición del misionero. El saludo y definición del misionero. En este caso del apóstol. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. Una memoria edificante del misionero. Una memoria edificante del misionero. Capítulo 1, versículos del 3 al 6. Comunión y añoranza del misionero. Comunión y añoranza del misionero. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Y en cuarto lugar, la visión y esperanza del misionero. La visión y esperanza del misionero o del apóstol. Capítulo 1, versículos del 9 al 11. Segunda división. Una misión futura. Una misión futura. Capítulo 1, versículos del 12 al 26. La peripecia del misionero. La peripecia del misionero. Es decir, los obstáculos o problemas que enfrenta el misionero y la gloria del Señor. Capítulo 1, versículos del 12 al 20. En segundo lugar, el vivir y morir del misionero. El vivir y morir del misionero por Cristo. Capítulo 1, versículos del 21 al 26. En tercer lugar, la misión o comunión y testimonio. La misión, comunión y testimonio. Versículos del 27 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 18. El trabajo del misionero, en primer lugar. ¿Cuál es el trabajo del misionero? La iglesia, su unidad y testimonio. El misionero tiene que buscar siempre la unidad de la iglesia y el testimonio. Versículos 27 y 30 del capítulo 1. El estilo de vida del misionero para con la iglesia. El estilo de vida del misionero para con la iglesia. Capítulo 2, versículos del 1 al 4.
capítulo 2 del 1 al 4. Cristo, en tercer lugar, Cristo, el modelo de vida para la misión. Cristo, el modelo de vida para la misión o para la iglesia. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y en cuarto lugar, la misión, el ser luz en el mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser luz y ser sal de la tierra. El ser luz en el mundo. Capítulo 2, versículos del 14 al 18. Cuarto punto, los compañeros en la labor misionera. Esto es importante también. Los compañeros en la labor misionera. ¿Tú crees que la iglesia o la misión depende nada más de un solo hombre? No. Aquí encontramos en primer lugar a Timoteo como ejemplo de edificación misionera. Timoteo como ejemplo de edificación misionera. Capítulo 2, versículos del 19 al 24. Y en segundo lugar, Epafrodito, el mensajero del amor para la iglesia. El mensajero del amor para la iglesia. Capítulo 2, versículos 25 al 30. ¿Cuántas veces necesitamos de esta clase de hermanos? Que de veras amen la iglesia. Que tengan amor, lo que acabamos de cantar hace un momento. Amaos los unos a los otros. No dice odiaos los unos a los otros. Dice amaos. Y tenemos que aprender a amarnos. Quinto lugar, dificultades de la consolidación misionera. Dificultades de la consolidación misionera o de la iglesia. La iglesia va a tener problemas. Capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 1. Ahí encontramos 4 cosas. Advertencia contra los falsos apóstoles o falsos misioneros. Advertencia contra los falsos apóstoles o falsos misioneros. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. El misionero de Cristo como ejemplo de entrega. El misionero de Cristo como ejemplo de entrega. Capítulo 3, versículos del 4 al 9. En tercer lugar, el misionero de Cristo como ejemplo de crecimiento. El misionero de Cristo como ejemplo de crecimiento. Capítulo 3, versículos del 10 al 16. Y en cuarto lugar, el misionero como imitación del ejemplo de la esperanza. El misionero como ejemplo de la esperanza. Capítulo 3, versículos del 17 al 4:1. Y en sexto lugar, la última división, el capítulo 4. Llegamos al capítulo 4. ¿Sí? Armonía, regocijo y generosidad en la misión. Armonía, regocijo y generosidad en la misión. Capítulo 4, versículos del 2 al 23. Y aquí encontramos 4 cosas básicas. Exhortación a la armonía en la misión o en la iglesia. Exhortación a la armonía en la misión o en la iglesia. Capítulo 4, versículos 2 y 3. En segundo lugar, exhortación a cultivar la bondad en la iglesia. Exhortación a cultivar la bondad en la iglesia. Capítulo 4, versículos del 4 al 9. En tercer lugar, generosidad y contentamiento. Generosidad y contentamiento agradeciendo a la misión o a la iglesia. Generosidad y contentamiento agradeciendo siempre a la iglesia. Capítulo 4, versículos del 10 al 20. Y en cuarto y último lugar, despedida y bendición de la iglesia o de la misión. Despedida y bendición de la misión o de la iglesia. Capítulo 4, versículos 21 al 23. Más complejo, ¿verdad? Creo que nos vamos por la primera, ¿verdad? El primer bosquejito más sencillo. 4 capítulos, 4 cosas fáciles, ¿sí? Bueno, como todavía me sobra tiempo y estoy en el tiempo, vamos a lo más importante, hermanos. Y lo más importante que quiero que se lleven en esta mañana en sus corazones es lo siguiente. En Hechos capítulo 16, vamos a Hechos 16, versículos del 6 al 10, que ya leí y no voy a volver a leer para no perder más tiempo.
Ahí vimos nosotros la visión del varón, ¿qué? Macedonio. ¿Hacia quién? Hacia el apóstol Pablo. Nada más tengan en mente lo siguiente: el apóstol Pablo quería ir a cierto lugar, a cierta región, pero el Espíritu Santo se opuso a ello. Le impidió que fuera hacia donde él quería ir y le guió hacia otro lugar. Esto me recuerda ¿a quién? A otro personaje en el Antiguo Testamento, que Dios le dijo: ve a tal ciudad y predícales para que se arrepientan. A Jonás, ¿sí? Le dijo Dios: ve a dónde, a Nínive. Y Jonás dijo: ay, ¿y por qué? Yo no quiero. Y quiso huir de Dios. Y tan es así que aparentemente él creía que había podido escaparse de Dios y huyó ¿hacia dónde? Hacia Tarsis, haciendo omisión a la guía o a lo que Dios le había dicho. Yo quiero preguntarte en esta mañana, antes de que entremos rápidamente a lo que quiero que veamos: ¿tú eres guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, o eres guiado por tus deseos, por tu carne, por tus pasiones? Pregúntate eso. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque ¿cuántas veces nosotros empezamos a hacer planes o proyectos, pero no se los ponemos a quién? A Dios. No se los ponemos a Dios. ¿Y sabes por qué no se los ponemos a Dios? Porque ya sabes la respuesta de Dios, que Dios te está diciendo: no lo hagas. Yo no te he dicho que hagas eso. Yo no te he pedido que vayas para esa ciudad o para ese lugar, o que te cases con fulano o con sutano, o que vayas y te asocies con un gentil. Y cuando no ponemos las cosas dentro de la voluntad de Dios y lo hacemos a nuestra manera, viene el golpe, viene el trancazo, ¿sí o no? Bueno, en esta mañana rápidamente vamos a Hechos capítulo número 16, versículos del 11 al 40, rápidamente, ¿sí? Y quiero mostrarles cómo el apóstol Pablo, dejándose guiar por el Espíritu Santo, ¿sí?, hizo lo que el Espíritu Santo le ordenó. Le estaba guiando. ¿Hacia dónde le estaba guiando? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, cuando somos guiados por el Espíritu, ¿sí?, cuando somos guiados por el Espíritu, aprendemos a hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y vean lo que Pablo aprendió. Versículos 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Por qué menciona que era una colonia? Porque era una colonia romana que no pagaba impuestos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, en primer lugar, ¿qué encontramos aquí en los versículos 11 y 12? ¿Sí? Que Pablo fue guiado por el Espíritu a la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con que él fuera a Macedonia, y específicamente a la ciudad de Filipos. Recuerden, él en los versículos anteriores quería ir hacia otro lugar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se le opuso. ¿Tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo? Entonces, en primer lugar, vean ustedes, es guiado hacia la provincia de Macedonia, específicamente a la ciudad de Filipos. En segundo lugar, versículos 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En segundo lugar, guiado por el Espíritu, él fue junto a ¿dónde? Junto al río. No había sinagoga. En Filipos no había iglesia, no había sinagoga judía. ¿Sí? Entonces indagó, tal vez preguntó, ¿sí? ¿Dónde se reúne la gente para oír? ¿Qué? La palabra. Y era junto al río. Junto al río. Vean, Dios nos va a guiar hasta en los más mínimos ¿qué? Detalles. Hasta en lo más mínimo detalle nos va a guiar Dios. Bueno, al río. ¿Para qué voy al río? Pero él fue obediente. Y junto al río había un grupo de mujeres. Vean, ¿quiénes estaban ahí? Mujeres. ¿A qué van las mujeres al río? Pues a lavar la ropa, ¿sí? Pero ahí se reunían a la oración. Ahí se reunían a la oración. Porque no había iglesia. Y dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué es la púrpura? Una tinta muy cara que se extraía de un molusco, ¿sí? Por eso era cara, para las telas, para teñir las telas, ¿sí? Entonces, esta mujer dice que estuvo atenta. Dios tenía un propósito ya con esta mujer. Dios ya tenía a esa mujer en sus planes. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, ¿le hablaré a esa persona? ¿Le hablaré a mi vecino? ¿Le compartiré o no le compartiré? No, es católico. No, es mormón, es testigo de Jehová. ¿Para qué le comparto? No se va a convertir. Pero el Espíritu Santo te está ¿qué? Guiando. Compártele, háblale, predícale, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, fíjate, guiado por el Espíritu, primera ciudad de Macedonia. Guiado por el Espíritu, junto al río. En tercer lugar, guiado por el Espíritu, a posar en la casa de Lidia. Vean lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, aquí viene algo importante, ¿sí? Que alguno pudiera pensar, pero es un varón, es un hombre, es un siervo de Dios, es un apóstol. Y una mujer que al menos no se menciona si tenía esposo o no, estaba casada o no. Lo que sí se menciona es que tenía familia, pero no se alusiona al esposo. ¿Ah? ¿Cómo un siervo de Dios o un apóstol va a ser hospedado en casa de una mujer? Ahora, esta mujer era una mujer pudiente, tenía recursos, porque era vendedora de púrpura, ¿sí? Pero más sin embargo el apóstol Pablo aceptó ¿qué? El hospedaje. No es malo cuando tú sabes dónde está tu corazón y tus intenciones, ¿sí? Y había un propósito. Tan es así que el propósito lo vemos desde el inicio de este versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿ven? Ya empezó a haber fruto. Empezó a haber bendición, fruto. Luego esta mujer recibe la palabra del Señor, oye la palabra de Dios, Lidia, ¿sí? Y su familia también, y son bautizados. Ni curso de bautismo, ni hasta que todos lleguemos, ni fundamentos de la fe, y me creíste, y órale, y te bautizas. Y así era. Así como el etíope con Felipe, así como el ladrón junto a la cruz. El ladrón junto a la cruz estuvo en el paraíso con el Señor. El Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy, no mañana, no pasa, hoy estarás conmigo, ¿dónde? No le dijo, es que tienes que tomar los 10 grados básicos. Es que tienes que ser discipulado durante 10 años. Tienes que ir al instituto bíblico. O por lo menos tienes que diezmar. Si no diezmas, no entras al cielo. No, hermanos.
Creíste y ya estás del otro lado. Así. Entonces, esta mujer, vean, ella y toda su familia fueron bautizados. ¿Sí? Lidia. Entonces empezó a haber fruto. En cuarto lugar, y rápido porque ya nada más me quedan 5 minutos. Dice, guiado por el Espíritu, en cuarto lugar, ¿qué hizo Pablo? Vean los versículos 19 al 24. Empezó a levantarse por ahí una vocera. Alguien que les empezó a hacer publicidad y propaganda. ¿En serio? Ahora, la publicidad y la propaganda de esta divina, ¿era algo malo? Lo que esta mujer decía, ¿era algo malo? No, estaba diciendo que la verdad. ¿Qué verdad estaba diciendo? Decía, estos hombres, ¿verdad?, son siervos del Dios ¿qué? Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? Oye, qué buena publicidad de una gentil, de una divina. Y eso empezó a traer más ¿qué? Más personas, más gente. No sé si la iglesia bíblica El Faro ahorita necesite una publicidad como esta. No sé. Pero vean, hermanos, ¿sí? Esta mujer, aunque era divina y servía a los ídolos y servía para ciertos hombres que se valían de ella para sacarle dinero, la tenían como una fuente de ganancia, según lo que dice ahí el texto. Dice que todos los días que veía que el apóstol Pablo iba junto al río, a la oración, se encaminaba a ese lugar, salía la divina y empezaba a gritar y a hacer publicidad. Y la gente venía y se empezó a hacer el alboroto. Hasta que llegó un día en que el apóstol Pablo se cansó de esa publicidad, por decirlo así, porque sabía que había un espíritu malo en ella. ¿Sí? Y se voltea el apóstol Pablo y ¿qué hace? Y reprende el espíritu de adivinación que había en esta mujer. Y echa fuera el demonio. Esto es una señal de apóstol, ¿eh? Esta era una señal de los apóstoles en ese tiempo, que confirmaba su llamado. ¿Sí? El que ellos podían sacar demonios, hacer milagros, hacer señales como las señales que hizo nuestro Señor. No como ahora los falsos apóstoles que según que hacen caer oro del salón, ahí donde están reunidos, o que te tapan muelas con una oración que hacen, y de oro. Digo, así andan algunos falsos apóstoles el día de hoy. ¿Sí? No, él inmediatamente se voltea ahí delante de toda la multitud, reprende el espíritu de esta muchacha y lo echa afuera. Ahora, ¿qué ocasionó esto? Ay, que los que se valían de esta mujer para negocio, que la tenían como negocio, ¿sí?, se enojaran, ¿sí?, y acusaran a Pablo y a Silas y a sus discípulos de que armaban ¿qué? Alboroto en la ciudad. Como que queremos hacer un alboroto en esta colonia, ¿no? Sería bueno, ¿no? ¿No? Pero dicen, no, para que no me lleven a la cárcel. Dice Carlos, no, que no nos lleven a la cárcel. Si es la voluntad de Dios, ¿qué? Ahora, vean ustedes, no me quiero detener mucho, todavía me faltan 3 puntitos aquí más. En sexto lugar, guiados por el Espíritu, o en quinto lugar, guiados por el Espíritu, tuvieron que padecer por causa de su nombre. Guiados por el Espíritu a padecer por su nombre. Versículos del 19 al 24. ¿Qué pasó con Pablo y sus acompañantes? Bueno, ¿sí?, fueron prendidos,
fueron echados, fueron azotados, fueron golpeados, azotados y fueron echados en la cárcel. Hasta lo más profundo de la cárcel, hasta la mazmorra más de adentro. Yo recuerdo que mi primera experiencia cuando visité una cárcel, que el Señor nos llevó a una cárcel, fue la cárcel de Perote, Veracruz. Yo tenía como 19 años y fuimos a compartir la palabra de Dios, fuimos a llevar ropa a la gente que estaba ahí, a las familias en esa cárcel, en Perote, Veracruz. Y recuerdo que entrando ya ahí adentro, la gente vivía como si nada, como familias, había familias con niños y todo, y nos empezamos a disgregar del grupo. Yo me disgregué del grupo y me metieron hasta una mazmorra, creo que hasta la más de adentro. Me invitaron a comer los presos, nos sentamos ahí y yo estaba compartiéndoles la palabra, hasta que vienen y me empiezan a buscar porque ya estaban todos afuera y yo no estaba. ¿Quién falta? Pues falta Vicente. Me fueron a buscar y hasta allí me encontraron. Oye, ya estamos afuera, ya nos vamos, ya se acabó el... No, yo estaba comiendo ahí, compartiendo la palabra de Dios. Bueno, al apóstol Pablo lo metieron ¿hasta dónde? Hasta el fondo. Le pusieron un grillete, un cepo, y ahí estuvo. ¿Sí? Entonces, vean. Ahora, aquí viene el punto importante también en este relato. En sexto lugar, guiados por el Espíritu, ¿sabes a qué? Vean los versículos 25 y 29. 25 y 29. Si no lean ustedes el pasaje en su casa, repásenlo. Es interesantísimo este relato de Hechos. Yo por eso saqué 9 puntos aquí, guiados por el Espíritu. En sexto lugar, ¿sabes a qué fueron guiados? Pablo y sus compañeros, a lamentarse, a blasfemar en contra de Dios, a decirle: Señor, pero ¿qué no te has dado cuenta? En primer lugar, tú nos traes guiados por el Espíritu a esta ciudad, obedecemos tus órdenes, hacemos lo que tú nos dices, estamos compartiendo, predicando el Evangelio, se está extendiendo el reino de Dios, y así nos pagas. Ahora, ¿nos encierras? Él se puso así. Entonces, ¿por qué te deprimes cuando estás en aflicción? Entonces, ¿por qué te angustias cuando estás en cierta circunstancia? ¿Sabes qué fue guiado el apóstol Pablo? A orar y a glorificar el nombre de Dios. Hizo dos cosas: se pusieron a orar y a cantar ahí en la cárcel. Estos locos ya dejen dormir. Probablemente gritaron por ahí otros, ¿no? ¡Ya cállense! Era medianoche. ¿Sí? Y ellos estaban, ¿qué? Gozosos. ¿Ves por qué les escribe gozaos y regocijaos en el Señor? ¿Entiendes ya por qué los temas que vamos a ver en la carta? Hermanos, cuando estés tú en aflicción, en angustia, en una circunstancia adversa en tu vida, yo sé que es difícil, yo lo he experimentado, sé que es difícil, pero el Espíritu nos guía ¿a qué? A gozarnos en el Señor y darle gracias a Dios, ya sea por lo bueno o por lo malo. A gozarnos en el Señor. Y vean, Pablo empieza a cantar y a alabar el nombre de nuestro Dios. Y la respuesta de Dios no tardó. Dios estaba con ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Un terremoto en la ciudad. Digo, en la cárcel. Un temblor. Y todas las rejas se abrieron. Y el carcelero, que estaba la custodia de Pablo y de los demás, tuvo miedo. En el relato se nos dice. ¿Qué intentó hacer? Matarse. Sacó su espada y se iba a matar cuando oyó la voz de Pablo. No hagas eso, detente. Aquí estamos. No nos hemos escapado, no hemos huido. Qué buena oportunidad para escapar y la desaprovecha Pablo. Cualquiera diría: ay, Pablo,
¿Qué no estás viendo la respuesta de Dios? Vámonos, pie, ¿para qué te necesito? Y corre. Te abrieron la puerta y no te vas. Pero ¿saben qué? Él esperando la voluntad y la dirección siempre de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, después de que fueron guiados a orar y a alabar en medio de la adversidad, en séptimo lugar, guiados por el Espíritu a la salvación de toda una familia. El carcelero y su familia. Vean los versículos del 30 al 34. Y aquí hay un detalle muy importante que a veces pasamos por alto. Hay dos detalles en este relato. En Hechos capítulo 16, vean los versículos del 30 al 34. Aquí hay dos detalles muy importantes que siempre hemos pasado por alto. Dice, y sacándolos les dijo, obviamente el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, y tu casa. ¿Sí? Y ahí nos quedamos en el texto. ¿Cuántas veces nos hemos quedado ahí y no leemos lo que sigue? ¿Sabes por qué fue salva la familia del carcelero? Porque dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, su familia también oyó que la palabra del Evangelio y creyó. Pero es necesario que se les hable. Pero a veces nos quedamos, no, si tú creíste, basta con que tú creas y toda tu familia va a ser salva. No es cierto. Predícales, háblales. Porque si no les hablas, probablemente no sean salvos. ¿Sí me explicó? Entonces, se predicó a toda la familia, primer punto. Pero segunda observación, ¿qué vino después? Los bautizó. Los bautizó. ¿A qué horas los bautizó? Todos nosotros, hermanos, yo creo que hemos asistido a un bautizo. Por lo menos al nuestro. ¿Sí? Por lo menos al nuestro. Bautismo en agua. A eso me refiero, a eso se refiere aquí, bautismo en agua. ¿Sí? ¿Saben cómo conocí yo a Paco? Yo lo conocí porque él nos prestaba esto. Él nos prestaba esto para los bautizos. Nosotros en la iglesia no teníamos bautisterio. Y al principio no podíamos ir y trasladar a mucha gente hacia un río o hacia el mar. Entonces, Paco tenía el bautisterio. Y le pedimos a Paco 2 o 3 ocasiones que nos prestara el bautisterio. Y nos lo prestó. Y a raíz de eso empezamos a conocerlo, empezamos a tener relación con las iglesias bíblicas. Ya hace muchos años. Nosotros hemos después bautizado, yo he bautizado a gente en ríos, he bautizado a gente en el mar, hemos tenido bautizos en el mar. Hemos tenido bautizos en bautisterios como este, en albercas. Bueno, pero el punto aquí es el siguiente. La hora de los bautizos, ¿a qué horas es? A las 12 del día, a la 1, ¿sí? ¿Algunos de ustedes ha ido a unos bautizos de noche? Pues como que ya vamos organizando uno, ¿no? Pues miren, aquí dice que el apóstol Pablo bautizó a la familia del carcelero y era de noche. Esa misma noche que creyeron. ¿Ves? Otra cosa que pasamos por alto. A ver, ¿qué iglesia ha tenido bautizos en la noche? Pregunten por ahí a ver si alguna iglesia. Creo que ninguna. Pero bueno, ese es el punto. Séptimo lugar, guiados por el Espíritu a la salvación de toda una familia, la del carcelero, versículos del 30 al 34. Octavo lugar, guiados por el Espíritu a quedar en libertad. Una vez que los azotan, una vez que los meten en la cárcel, una vez que los acusan, los encierran y todos los maltratan, y ahora pásele usted. Perdón, pero aquí no pasó nada, sálgase. Y entonces ahí el apóstol Pablo, vean una cosa que también pasamos por alto, él exige sus ¿qué? Sus derechos. Él exige sus derechos. Era ciudadano ¿qué? Romano. Y los demás cuando dicen ciudadano romano, empezaron a temblar, se espantaron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque a un ciudadano romano se le respetaba, no se le azotaba a la ligera. ¿Sí?
Tenía que haber un juicio o una sentencia para ello, cosa que omitieron con él. Entonces dice, no, momentito, no es tan fácil de que pase usted y ya. Que vengan las autoridades y que nos saquen y que nos digan por qué nos hicieron lo que nos hicieron. Porque somos ciudadanos romanos. El cristiano debe de exigir sus derechos también. Todos tenemos derechos como ciudadanos. Y como creyentes también tenemos derechos. ¿Sí? Entonces vean ustedes. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? No, ya perdón, disculpe usted, ¿está bien? Váyanse, por favor, váyanse y dejen la ciudad. Por favor, dejen la ciudad. Ya no hagan tanto alboroto aquí, ya, tranquilos. ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo ya no quiso tener más problemas, salió de la cárcel junto con sus amigos, pero dice el versículo 40, el último punto, guiados por el Espíritu, ¿saben a qué? A continuar la obra. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La pregunta es, ¿a dónde se fueron? Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una ¿qué? Sinagoga de los judíos. 9 cosas importantes, hermanos, aquí en este relato. 9 cosas cuando eres guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Cuando eres guiado por tu carne, las cosas te van a salir mal. Ojalá te lleves esto en tu cabeza, hermano, que hay que ser sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre. Damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es rica, es abundante y siempre tiene algo que mostrarnos. Y en esta mañana, oh Dios, hemos visto cómo se establece una iglesia, cómo se planta una iglesia a través de la guía de tu Santo Espíritu, a través de tus instrucciones, aun por absurdas, ridículas o adversas que parezcan. Si las obedecemos y hacemos conforme a tu voluntad, las cosas saldrán bien. Pero cuando somos guiados por nuestra carne, por nuestros deseos o nuestras pasiones, nada de lo que hagamos resultará en provecho. Así sea en la casa, en la familia, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en la iglesia. Si somos guiados por la carne, siempre habrá fracaso. Haznos sensibles, Señor, a la guía de tu Santo Espíritu. Que sea este el que siempre nos guíe. Porque tu Santo Espíritu, conforme a tu palabra, dice que Él nos va a guiar a toda la verdad y a toda justicia. Señor, gracias. Permítenos estudiar esta carta del apóstol Pablo a los filipenses y ver las riquezas que en ella hay para bendición de nuestra vida y de esta iglesia. Y aprovecho también este momento, oh Dios, para darte las gracias personalmente por el año que a mi esposa y a mí nos permites cumplir como aniversario de bodas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, tú siempre has estado ahí para animarnos, consolarnos, alentarnos, exhortarnos. Gracias, Señor, por ese amor que has tenido para con nosotros. 41 años se dicen fácil, pero tú nos has dado muchas bendiciones a través de estos años. Te alabo en el nombre de Jesús y te doy gracias por ello. Amén.